Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Si son amantes de las telenovelas turcas, de las historias de amor y de seguir de cerca a sus estrellas favoritas, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación y especulación entre los fans, es Kerem Bürsin, el apoyo incondicional de Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más sobre la relación entre estas dos estrellas turcas que conquistaron nuestros corazones, y hoy vamos a desgranar todas las pistas, rumores y momentos que nos hacen pensar en esta profunda conexión. Así que prepárense para un análisis detallado, lleno de detalles y, por qué no, un poquito de drama romántico. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus actores y series favoritas. Démosle play a esto. El título de nuestro vídeo de hoy, Hande Erçel Kerem es mi apoyo incondicional, es una pregunta que resuena en las redes sociales, en foros de fans y en las conversaciones casuales de quienes siguen de cerca la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos actores, conocidos por su química arrolladora en la pantalla en Sen Kalkapm, han mantenido una relación que ha fascinado al público. Al principio solo eran compañeros de set, creando una magia televisiva que nos robó el aliento. Pero con el tiempo los rumores de un romance comenzaron a circular, y pronto, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco e internacional. Lo que empezó como una ficción pareció trascender la pantalla, y desde entonces, los fans han buscado constantemente señales de una conexión real y profunda entre ellos. Pero, ¿qué significa realmente ser un apoyo incondicional? Para mí se trata de alguien que está ahí para ti en las buenas y en las malas, sin juzgar, sin pedir nada a cambio, alguien que celebra tus triunfos como si fueran suyos y te levanta cuando caes. Es una mano firme, una palabra de aliento, una presencia reconfortante. Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pregunta surge porque hemos visto muchos momentos, tanto públicos como filtrados, que sugieren precisamente eso. Han pasado por momentos de gran éxito, celebrando juntos los logros de sus proyectos, y también han enfrentado críticas y momentos más difíciles en sus carreras y vidas personales. Pensemos en sus inicios juntos. Sen Kalkapm fue un fenómeno. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, creando una base de fans global inmensa. Hande y Kerem, como protagonistas, se vieron envueltos en la vorágine de la fama. Las entrevistas, los eventos, las convenciones, todo era una constante exposición. En medio de esa intensidad, pudimos ver cómo se apoyaban mutuamente. Recuerdo un momento particular en una entrevista donde Hande hablaba de la presión de la fama y Kerem, con una sonrisa y un gesto protector, tomó su mano y le dijo algo que no alcanzamos a oír, pero que claramente la hizo sentir más cómoda. Gestos así, pequeños pero significativos, son los que alimentan las sospechas de un apoyo genuino. Además de los momentos profesionales, también hemos sido testigos de cómo se han defendido el uno al otro en situaciones complicadas. Hubo un tiempo en que Hande recibió críticas muy duras por su actuación en otro proyecto, críticas que muchos consideraron injustas y desmedidas. Kerem, en lugar de mantenerse al margen, salió en su defensa en redes sociales, dejando claro su apoyo y admiración por el talento de Hande. Declaraciones como, Hande es una actriz increíblemente talentosa y trabaja muy duro. Merece todo el respeto y la admiración, resonaron entre los fans y demostraron que, más allá de una relación romántica, existía una profunda admiración y un compañerismo sólido. Y no podemos olvidar sus apariciones públicas. Cada vez que se les ve juntos fuera de las cámaras, la química sigue presente. Ya sea en eventos de moda, cenas con amigos, o incluso en sus vacaciones, la forma en que se miran, se ríen juntos, se toman de la mano, todo transmite una complicidad que va más allá de la amistad. Y es esta complicidad la que nos lleva a pensar en ese apoyo incondicional. Un apoyo que se manifiesta en la tranquilidad de saber que tienes a alguien que te respalda, que te entiende, que está ahí para protegerte. Hemos visto también cómo han compartido momentos íntimos en sus redes sociales, demostrando una faceta más personal de su relación. Fotos de viajes, momentos cotidianos, pequeñas anécdotas que, si bien pueden ser parte de una relación romántica, también reflejan la importancia de tener a alguien con quien compartir la vida, alguien que te inspira y te da fuerza. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre lo importante que es para él tener personas que lo apoyen en su carrera y Hande sin duda encaja perfectamente en esa descripción.
Y viceversa. El concepto de apoyo incondicional también se extiende a cómo se han apoyado en sus proyectos individuales fuera de Senkalkam. Sabemos que ambos tienen aspiraciones y proyectos personales que van más allá de la actuación. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en causas sociales y en la producción de contenido. Hande, por su parte, ha seguido construyendo su carrera con proyectos ambiciosos y además, se ha dedicado a causas que le apasionan. En todos estos emprendimientos hemos visto a menudo al otro presente, mostrando su interés y su orgullo por los logros del compañero. Esa admiración mutua y ese impulso para que el otro alcance su máximo potencial son pilares fundamentales del apoyo incondicional. Considero que la discreción con la que manejan muchos aspectos de su vida privada también es un indicador. Si bien son figuras públicas, no se prestan a constantes escándalos o exposiciones innecesarias. Esto sugiere que su relación se basa en la confianza y el respeto mutuo, valores esenciales para un apoyo genuino y duradero. No buscan la validación externa, sino que construyen su fortaleza desde dentro, desde su propia conexión. Analizando el contexto, es importante recordar que ambos han experimentado momentos de alta presión mediática. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser intensa, y cuando dos actores de tanto calibre como Hande y Kerem se convierten en el centro de atención, la presión puede ser abrumadora. En esos momentos, tener a alguien que comprenda esa realidad, que haya pasado por lo mismo y que te ofrezca un refugio seguro, es invaluable. Es probable que Kerem haya sido ese refugio para Hande en muchas ocasiones, y que ella, a su vez, le haya brindado el mismo apoyo. Piensen en la evolución de su relación. Lo que comenzó como una fuerte amistad y compañerismo en el set, se transformó gradualmente en algo más profundo. Y a medida que esa relación se consolidaba, también lo hacía su forma de apoyarse. Dejaron de ser solo compañeros de trabajo para convertirse en confidentes, en pilares el uno para el otro. Esa transición, vista desde fuera, es un testimonio de una conexión genuina y de un afecto que trasciende lo superficial. Incluso en los momentos de separación, que desafortunadamente también han sucedido, se puede percibir la huella de ese apoyo. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, los gestos de respeto y el cariño que a menudo muestran el uno por el otro en entrevistas o en redes sociales sugieren que, a pesar de todo, queda una base de respeto y aprecio. Y es que el apoyo incondicional no siempre significa estar juntos para siempre en una relación romántica, sino más bien, haber sido una fuente de fuerza y comprensión en un momento determinado de la vida. Ahora, para responder directamente a la pregunta del título, ¿es Kerem Bürsin el apoyo incondicional de Hande Erçel? Basándome en la evidencia pública, en los gestos, en las declaraciones y en la forma en que han interactuado a lo largo de los años, mi respuesta es un rotundo asterisco asteriscos y asterisco asterisco. Hemos visto cómo Kerem ha estado presente en momentos clave de la vida y carrera de Hande, tanto en celebraciones como en adversidades. Su admiración mutua, su respeto y la forma en que se han defendido y apoyado mutuamente sugieren una conexión profunda y un lazo que va más allá de una simple relación laboral o de pareja. Es posible que haya habido momentos en los que su apoyo se haya manifestado de manera más discreta, lejos de los focos, pero las señales que hemos podido observar a lo largo del tiempo son consistentes con la idea de un apoyo incondicional. Ha sido un compañero o un amigo y en algún momento, una pareja que evidentemente se ha ofrecido mutuamente un soporte vital en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Y es precisamente por eso que los fans se han enganchado tanto a su historia. No es solo una historia de amor de telenovela, es la historia de dos personas que, en medio de la fama y la presión, encontraron en el otro un confidente, un animador, alguien que les daba fuerza para seguir adelante. Esa es la esencia del apoyo incondicional, y creemos que Hande y Kerem han sabido demostrárselo el uno al otro. Y así, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los diferentes aspectos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos llegado a la conclusión de que, a juzgar por las señales, Kerem Bürsin ha sido, y probablemente sigue siendo, un apoyo incondicional para Hande. Ha sido un viaje fascinante, lleno de momentos conmovedores y de una química innegable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una perspectiva más clara sobre esta querida pareja. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con nuestra conclusión? ¿Han notado otros gestos o momentos que respalden esta idea?
Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Undercell y Kerem Bürsin, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas y contenido interesante preparado para ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.